La ciudad parecía adormecida esa mañana de domingo. En un pequeño café escondido entre las estrechas calles de Madrid, el aroma del café recién molido competía con el bullicio suave de conversaciones al fondo. Clara trabajaba tras la barra, su uniforme negro impecable, aunque su cabello se escapaba en suaves mechones rebeldes. Para ella, cada día en aquel café era una batalla entre la monotonía y la supervivencia. Pero ese día, un cliente diferente llegó. Un hombre alto, con un traje impecable y un aura que no pertenecía a aquel humilde rincón, cruzó la puerta. Los ojos de Clara se alzaron solo lo suficiente para notar su reloj de pulsera, probablemente más caro que el café que servían durante todo un día. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente al resto de los clientes. No era la primera vez que alguien rico aparecía por allí, pero este hombre llevaba consigo algo distinto, un aire de melancolía que parecía pesarle más que cualquier fortuna. «Un café solo, por favor», dijo él, con una voz baja pero firme. Clara lo miró de reojo mientras servía su pedido. Había algo en su mirada que la incomodaba. Quizás era la intensidad con la que examinaba el lugar, como si estuviera buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Ella colocó la taza sobre el mostrador, tratando de no pensar demasiado en aquel cliente. «Aquí tienes». «¿Algo más?». Él negó con la cabeza, pero cuando Clara se dio la vuelta, sintió su mirada fija en su rostro. Era un escrutinio suave, pero que la atravesaba como si pudiera ver algo que ella misma prefería ignorar. «Bonito lugar», comentó él, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Es pequeño, pero acogedor», respondió Clara sin mirarlo. No estaba acostumbrada a entablar conversaciones con los clientes, y menos con alguien como él. El hombre se presentó más tarde como Alejandro. Ella no sabía que él era Alejandro Villalba, uno de los empresarios más influyentes de España, dueño de múltiples propiedades y empresas. Para Clara, era solo un hombre más, una presencia pasajera en su vida. Pero para Alejandro, Clara fue un descubrimiento inesperado. Había algo en su forma de moverse, en la simplicidad de sus gestos, que lo mantenía cautivo. A medida que avanzaba la mañana, Clara notó que Alejandro seguía sentado, mirando por la ventana con una expresión de introspección. Otros clientes iban y venían, pero él permaneció allí, sorbiendo su café lentamente como si estuviera buscando razones para quedarse. Al final del turno de Clara, Alejandro se levantó. Ella pensó que había terminado la interacción, pero antes de salir, él se acercó al mostrador una vez más. «Volveré pronto», dijo con un tono que bordeaba lo solemne. Clara no respondió, solo asintió levemente. No le dio mayor importancia a sus palabras, pero algo en la firmeza de su declaración hizo eco en su mente durante el resto del día. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Alejandro Villalba entró nuevamente en el pequeño café. A pesar de su habitual puntualidad y la estricta agenda que solía seguir al pie de la letra, aquel rincón había conseguido colarse entre las prioridades de su día. El sonido de la campanilla al abrir la puerta provocó que Clara, absorta en la máquina de café, levantara la vista. Lo reconoció de inmediato. Él, por su parte, esbozó una sonrisa tenue al verla, como si aquel fuera el único resultado que esperaba al entrar. Sin embargo, se limitó a pedir lo mismo que el día anterior, un café solo. Clara, sin decir una palabra, sirvió el café y lo dejó en el mostrador. Pero esta vez, Alejandro no se sentó en su rincón apartado. Se quedó de pie frente a ella, esperando algo más que una simple transacción. ¿Siempre tan ocupada?, preguntó, rompiendo el silencio con un tono que parecía al mismo tiempo casual y calculado. Clara lo miró con cierta desconfianza, pero no había malicia en su pregunta. Era simple curiosidad, la misma que había encendido la chispa de aquel encuentro. «Es un trabajo, como cualquier otro», respondió ella sin levantar demasiado la voz, ocupándose de limpiar una bandeja llena de tazas. Alejandro notó la reserva en su tono. No era la típica cortesía de quien busca agradar a los demás, sino una defensa natural. Decidió no presionarla, al menos no demasiado. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», insistió, con la misma calma. Clara dejó la bandeja a un lado, lo miró brevemente y volvió a sus tareas. Lo suficiente para saber que a los clientes les gusta su café caliente y que las preguntas personales no siempre son bien recibidas.
Había una fina línea entre lo cortante y lo ingenioso, y Clara caminaba sobre ella con una habilidad que Alejandro no pudo evitar admirar. Él sonrió, casi divertido, pero no dijo nada más. En su lugar, tomó su café y volvió a sentarse en la misma mesa de la última vez. Clara pensó que ahí terminaba la conversación, pero mientras limpiaba las mesas cercanas, sintió de nuevo aquella mirada. Era difícil ignorarlo, aunque no parecía intrusiva. Más bien era como si él estuviera estudiando algo que no lograba descifrar. Los días pasaron, y Alejandro volvió al café con una regularidad que resultó evidente incluso para los demás empleados. Siempre pedía lo mismo, ocupaba la misma mesa y lanzaba preguntas aparentemente inocuas a Clara, quien respondía de manera breve, sin dejar de mantener su distancia. Pero un día, Alejandro se atrevió a cruzar un límite que ella había trazado desde el principio. La cicatriz de tu mejilla, dijo de pronto, con un tono más bajo que de costumbre, como si no quisiera ser escuchado por nadie más. Clara dejó de limpiar la mesa frente a él y lo miró fijamente. Por un instante, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de interpretar. Es una historia que no le interesa, respondió, volviendo la mirada hacia su trabajo. Tal vez no debería interesarme, pero lo hace. Aquellas palabras dejaron a Clara sin respuesta inmediata. Nadie había mostrado interés genuino en algo tan personal sin ocultar segundas intenciones. Decidió cortar la conversación antes de que se hiciera más incómoda. Fue un accidente de la infancia. No hay mucho más que contar. Alejandro asintió, como si aceptara su respuesta, pero en su interior sabía que aquella no era la historia completa. Algo en su tono le decía que aquella cicatriz era más que un simple recuerdo de un incidente cualquiera. Aquella noche, mientras Clara terminaba su turno, Alejandro seguía en su mesa, observándola desde la distancia. Ella sabía que había algo diferente en él, algo que lo separaba del resto de los clientes adinerados que entraban al café por puro capricho. Pero no podía permitirse bajar la guardia. Sin embargo, lo que Clara no podía prever era cómo aquella insistencia silenciosa comenzaría a derribar los muros que había construido durante años. Era un jueves al atardecer y el café estaba particularmente vacío. Afuera, el cielo de Madrid comenzaba a teñirse de naranja y las calles se llenaban con el eco de pasos apresurados. Clara terminaba de limpiar una mesa cerca de la ventana cuando notó que Alejandro no había ocupado su habitual asiento. En su lugar, estaba apoyado en la barra, observándola. ¿No tienes nada mejor que hacer que estar aquí todos los días?, preguntó Clara, con una sonrisa apenas perceptible mientras doblaba un trapo. Alejandro, lejos de sentirse ofendido, pareció animarse por su tono. Era la primera vez que ella le dirigía una frase que no estuviera cargada de distancia. Si te soy sincero, no. Este lugar tiene algo que otros no tienen. Clara rodó los ojos, pero no pudo evitar la curiosidad. Ah, sí. ¿Y qué tiene? A ti. La respuesta fue tan directa que Clara casi dejó caer el trapo. Lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza, pero Alejandro mantenía una expresión serena, como si sus palabras fueran lo más natural del mundo. ¿Sabes? Los hombres como tú están acostumbrados a decir cosas bonitas que no sienten. Clara volvió a concentrarse en su trabajo, esperando que aquella conversación se disolviera en el aire. Pero Alejandro no se movió. Tienes razón. Estoy acostumbrado a decir cosas bonitas. Pero esta vez, no estoy mintiendo. La firmeza de su voz la desarmó. Había algo en su tono que no encajaba con la imagen que ella tenía de él. Quizás era sinceridad, o tal vez era simple persistencia, pero Clara decidió que no quería descifrarlo. Bueno, pues aquí no hay mucho que mirar. Solo una camarera más. Eso es lo que tú crees. Pero he visto tus dibujos. Clara lo miró, esta vez con los ojos bien abiertos. ¿Qué dibujos? La otra noche, cuando cerraste el café. Te vi dibujar en tu libreta. No quise interrumpir, pero no pude evitar fijarme. Son distintos. Se sienten vivos. Clara dejó el trapo sobre la barra y cruzó los brazos. No sabía que te dedicabas a espiar a los demás. Alejandro negó con la cabeza, levantando las manos en un gesto de disculpa. No era mi intención.
pero tus dibujos dicen más de ti que tus palabras. Hubo un largo silencio. Por primera vez, Clara sintió que alguien había notado algo más allá de su uniforme o su rostro. Durante años, sus dibujos habían sido su refugio, un rincón privado donde plasmaba emociones que no podía expresar de otra forma. Saber que alguien más los había visto la llenaba de incomodidad, pero también de una sensación nueva, casi cálida. No significa nada. Dibujar es solo una forma de pasar el rato. No estoy de acuerdo. Si fueran solo un pasatiempo, no tendrían tanto detalle, tanto sentimiento. Clara lo miró con incredulidad. ¿Siempre hablas así con desconocidos? Alejandro se encogió de hombros, sin perder la sonrisa. Solo con los que me interesan. Aquella noche, después de cerrar el café, Clara volvió a su mesa habitual junto a la ventana. Sacó su libreta y comenzó a dibujar, como hacía siempre. Sin embargo, esta vez, algo había cambiado. Mientras el lápiz recorría el papel, no pudo evitar pensar en las palabras de Alejandro. ¿Y si realmente había algo en sus dibujos? Por primera vez, la idea de compartir aquello que guardaba celosamente cruzó su mente. Pero al mismo tiempo, un temor profundo la atenazaba, el miedo al rechazo, a que sus cicatrices no solo fueran visibles en su rostro, sino también en aquello que creaba con tanto cuidado. Desde la acera de enfrente, Alejandro observaba la luz cálida del interior del café. No sabía qué era lo que lo llevaba a volver una y otra vez, pero sentía que estaba desentrañando algo importante. No era solo el café, ni el ambiente, ni siquiera el propio interés que Clara despertaba en él. Era algo más grande. Algo que no podía nombrar, pero que empezaba a transformar todo lo que creía saber sobre sí mismo. El reloj marcaba las 10 en punto, y el pequeño café ya había cerrado sus puertas al público. Clara se encontraba recogiendo las últimas mesas, cuando escuchó el suave golpeteo de los nudillos en el cristal de la entrada. Levantó la vista y vio, para su sorpresa, a Alejandro de pie, con una expresión seria pero tranquila, una actitud distinta a la de sus visitas habituales. Con un suspiro resignado, caminó hacia la puerta y giró la llave para abrir. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro dio un paso adelante, sosteniendo algo en la mano, un cuaderno de dibujo. Clara reconoció al instante el objeto, era el suyo. «Lo olvidaste en la mesa anoche», explicó él, tendiéndoselo. Clara lo tomó rápidamente, sintiendo el calor subir a sus mejillas. La idea de que alguien hubiera visto lo que contenía la hacía sentir expuesta, vulnerable. «Gracias», dijo en voz baja, intentando no mirarlo a los ojos. Alejandro, sin embargo, no parecía dispuesto a marcharse. Observó a Clara con una intensidad que no había mostrado antes. «He visto algunos de tus dibujos», confesó de repente, sin rodeos. Clara levantó la vista, su incomodidad transformándose en una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Qué? ¿Qué hacías mirando mis cosas?», espetó, tratando de no alzar demasiado la voz. «No era mi intención espiar», respondió él, con calma. «Pero anoche, al recogerlo, no pude evitar verlos. Clara, son increíbles». Ella lo miró, desconfiada. Para alguien que había aprendido a proteger su mundo interior, aquellas palabras sonaban peligrosamente cercanas a una invasión. «No necesito halagos vacíos», dijo, fría. «Sé perfectamente que no son gran cosa». «Te equivocas», replicó Alejandro, dando un paso más hacia ella. «Tienes un talento que no se encuentra todos los días. Y quiero ayudarte a mostrarlo». La propuesta cayó como una piedra en un estanque, creando ondas en la tranquilidad que Clara intentaba mantener. Su mirada se endureció. ¿Ayudarme? ¿Cómo exactamente? ¿Comprando un cuadro y colgándolo en tu oficina? Alejandro negó con la cabeza, esbozando una sonrisa breve, casi triste. No se trata de eso. Estoy hablando de algo más grande. Quiero financiar una exposición para ti. Crear un espacio donde tus dibujos puedan ser vistos, admirados. Donde puedas mostrar quién eres, sin miedo. Clara dejó escapar una risa seca, incrédula. ¿Tú? ¿Un hombre como tú ayudando a alguien como yo? ¿Por qué? Alejandro respiró hondo, buscando las palabras adecuadas.
Porque puedo. Y porque creo que deberías tener esa oportunidad. El silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones contenidas. Clara no sabía si sentirse agradecida, enfadada o simplemente desconfiada. Durante años había trabajado para mantenerse invisible, para evitar exponerse al juicio de los demás. Ahora, este hombre, con todo su dinero y su aparente seguridad, le ofrecía algo que nunca había imaginado, una salida. No necesito caridad, dijo finalmente, con un tono más firme. Si quieres ayudar a alguien, busca a otro. Alejandro asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. No es caridad, Clara. Es creer en alguien. Pero está bien. Si cambias de opinión, estaré aquí. Sin decir más, se giró y salió del café, dejando a Clara sola con su cuaderno en las manos y una maraña de pensamientos en la mente. Miró hacia la ventana, donde Alejandro desaparecía en la oscuridad de la noche. Algo en su interior, una parte que había mantenido dormida durante mucho tiempo, comenzaba a despertarse. Cuando volvió a su pequeña habitación esa noche, Clara abrió su cuaderno y observó sus dibujos. En cada trazo veía reflejada una parte de sí misma que había aprendido a ignorar, la niña que soñaba con ser artista, la joven que todavía creía en la posibilidad de cambiar su vida. Cerró los ojos, tratando de calmar el nudo en su pecho. Quizás, pensó, había más en Alejandro de lo que estaba dispuesta a admitir. El café amaneció tranquilo, como de costumbre, pero algo en el aire parecía diferente. Clara llegó temprano, aunque la jornada apenas comenzaba. Había pasado la noche dándole vueltas a la oferta de Alejandro. Su mente, tan acostumbrada a las rutinas y a mantener las emociones encerradas, ahora parecía una tormenta imposible de apaciguar. Mientras preparaba las primeras tazas de café para los clientes habituales, Clara no pudo evitar notar cómo su corazón se aceleraba cada vez que la campanilla de la puerta sonaba. Sin embargo, Alejandro no apareció durante la mañana. Ni tampoco al mediodía. Y aunque intentaba convencerse de que no le importaba, la verdad era que su ausencia la inquietaba. No fue hasta el atardecer, justo cuando el sol comenzaba a teñir las calles de tonos dorados, que Alejandro finalmente cruzó la puerta. Llevaba la misma calma en el rostro, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Clara lo saludó con un leve asentimiento, intentando ignorar la maraña de pensamientos que la había perseguido durante todo el día. Alejandro se acercó a la barra, pero esta vez no pidió su café habitual. En lugar de eso, colocó una carpeta delgada sobre el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, alzando una ceja. Un plan, respondió Alejandro, con la misma serenidad que siempre lo caracterizaba. Si no quieres mi ayuda directamente, al menos déjame presentarte esto. Clara frunció el ceño, pero tomó la carpeta con cautela. La abrió despacio, como si temiera lo que pudiera encontrar en su interior. Al hacerlo, sus ojos recorrieron un conjunto de propuestas, ideas para una galería, contactos de curadores, hasta una lista de posibles patrocinadores. ¿Qué es todo esto?, repitió, esta vez en un tono más bajo. Es lo que necesitas para empezar, dijo Alejandro. Pero tú decides. Si no quieres hacerlo conmigo, puedes seguir adelante por tu cuenta. Solo quiero que lo pienses. Clara cerró la carpeta de golpe, como si el mero acto de tenerla abierta la quemara. Su voz, al responder, salió más áspera de lo que esperaba. ¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera me conoces. Alejandro apoyó las manos en el mostrador y la miró fijamente. Tal vez no te conozca como tú crees, pero veo algo en ti. Algo que me recuerda a mí mismo, hace años, antes de que el mundo se convirtiera en números y contratos. Eres alguien que lucha por mantener viva una parte de sí misma. ¿Por qué no darle una oportunidad? Clara sintió que las palabras de Alejandro la desarmaban poco a poco. Durante años había intentado construir muros, protegerse de las expectativas de los demás, pero ahora aquel hombre estaba derribándolos con una calma peligrosa. ¿Y qué pasa si fracaso?, preguntó, más para sí misma que para él. Entonces lo habrás intentado, respondió Alejandro sin vacilar. Y eso ya es más de lo que muchos pueden decir. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero lleno de significado.
Clara miró la carpeta una vez más, como si el destino se hubiera materializado en ese conjunto de papeles. ¿Qué esperas de mí, Alejandro?, preguntó al fin. Él esbozó una sonrisa leve, sincera. Nada. Solo que creas en ti misma, aunque sea una vez. Clara no respondió, pero algo en su interior comenzó a agrietarse. Sabía que aceptar aquella propuesta significaba exponerse, abrir un mundo que siempre había mantenido cerrado. Pero también sabía que, si seguía negándose, nunca descubriría de lo que era capaz. Cuando Alejandro salió del café aquella noche, dejando la carpeta sobre el mostrador, Clara permaneció allí, mirando fijamente el objeto como si fuera un desafío directo. No sabía qué haría con aquello, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una elección. Al cerrar el café y regresar a casa, Clara colocó la carpeta sobre la mesa de su habitación. La observó durante largos minutos, mientras la luz de una farola se filtraba por la ventana. No estaba lista para decidir, pero el simple hecho de considerar la posibilidad ya era un paso. Y aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de ella esperaba volver a ver a Alejandro al día siguiente. Los días pasaron con la lentitud de las horas pesadas y reflexivas. La carpeta permanecía en la mesa de Clara, intacta, como un invitado incómodo al que no sabía cómo recibir. Alejandro no volvió al café en toda la semana, lo que a Clara le provocó un alivio extraño y una inquietud que no podía sacudirse. Una noche, después de cerrar el café, Clara se sentó frente a la carpeta. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer los documentos detenidamente. Los nombres, los lugares, las propuestas, todo parecía tan lejano a su vida habitual, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción creció en su interior. La posibilidad de algo diferente empezaba a hacerse real, aunque no quería admitirlo. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el café, Clara sintió que algo había cambiado. El aire estaba más fresco, el bullicio de la ciudad más llevadero. Al entrar en el local, vio que Alejandro estaba allí, sentado en su mesa habitual. Esta vez no llevaba traje, sino una chaqueta de cuero que le daba un aire más relajado. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquila cuando ella entró. Clara dejó su bolso detrás del mostrador y fue directamente hacia él, sin saludar ni perder tiempo. «He leído tu propuesta», dijo sin rodeos, apoyando las manos en la mesa. Alejandro la miró con interés. «¿Y qué opinas?» «Es ambiciosa», respondió, buscando las palabras. «No estoy acostumbrada a cosas así». «Eso es precisamente el punto, Clara. A veces hay que salir de lo que conocemos para descubrir quiénes somos realmente». Clara rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír levemente. «Siempre tienes una respuesta para todo, ¿verdad?» «Solo cuando me importa». Su tono fue tan sincero que Clara sintió que las palabras la atravesaban como un rayo. Durante los siguientes días, Alejandro y Clara comenzaron a trabajar juntos en los primeros pasos de aquel proyecto. La transformación no fue inmediata ni fácil. Clara dudaba constantemente, a veces convencida de que era una locura siquiera intentarlo. Pero Alejandro, con una paciencia inesperada para alguien acostumbrado al mundo de los negocios, estuvo a su lado en cada momento. Una tarde, Alejandro la llevó a una pequeña galería en el centro de Madrid. No era un lugar ostentoso, pero tenía una calidez especial. Las paredes estaban llenas de obras de artistas emergentes, cada una contando una historia única. Clara se detuvo frente a una pintura abstracta, sus trazos intensos y caóticos le recordaron sus propios dibujos. «¿Qué ves?», preguntó Alejandro, que estaba a su lado. Clara tardó unos segundos en responder. «Veo dolor. Pero también veo esperanza». Alejandro asintió. «Eso es lo que transmiten tus dibujos. Y eso es lo que la gente necesita ver». Clara lo miró de reojo, todavía sorprendida de cómo este hombre, con todo su mundo de privilegios, podía entender algo tan íntimo para ella. Por primera vez, sintió que quizás su arte tenía un propósito más allá de ser un refugio personal. La primera vez que Clara mostró uno de sus bocetos a un posible curador, su voz tembló al explicar el significado detrás de las líneas. Alejandro estaba en la sala, observándola desde una esquina, dándole el espacio necesario pero asegurándose de que supiera que no estaba sola.
A medida que hablaba, su inseguridad comenzó a desvanecerse, reemplazada por una firmeza que ni siquiera sabía que tenía. Esa noche, cuando volvieron al café después de la reunión, Alejandro la miró con una sonrisa orgullosa. «Lo hiciste bien». Clara, todavía procesando todo lo que había sucedido, negó con la cabeza. «Fue gracias a ti». «No, Clara. Fuiste tú. Yo solo te di un empujón». Por primera vez, Clara empezó a creer que quizá tenía razón. El murmullo de la pequeña galería se mezclaba con las notas suaves de un piano que alguien tocaba en una esquina. Clara, de pie junto a una pared donde se exhibían sus dibujos, sostenía una copa de vino tinto que había olvidado probar. El lugar estaba lleno de gente, artistas, críticos, curiosos. Pero Clara solo tenía ojos para las obras que había colgado con sus propias manos esa misma mañana. Había algo surrealista en aquel momento. Cada trazo, cada línea que había dibujado en noches solitarias ahora estaba bajo la luz de los focos, siendo observado, interpretado, incluso admirado. Era un sueño que nunca había soñado, porque nunca había creído posible que algo así sucediera. Alejandro estaba a unos pasos de distancia, conversando con un grupo de personas. Su porte habitual de seguridad ahora parecía relajado, casi cómplice. Cuando sus ojos encontraron los de Clara, le dedicó una sonrisa tranquila, como diciendo, «Te lo dije». Un hombre mayor, con gafas redondas y un aire de intelectualidad, se acercó a Clara y señaló uno de los dibujos. «Este es fascinante», dijo, con un leve acento francés. «Hay algo en la forma en que usa las sombras. Es como si la oscuridad no intentara ocultar nada, sino revelar algo más profundo». «¿Qué significa?». Clara titubeó un momento. No estaba acostumbrada a que le preguntaran directamente sobre su arte. Pero luego, recordó las palabras de Alejandro, «Fuiste tú quien lo hizo posible». «Representa cicatrices», dijo, con un hilo de voz que poco a poco fue cobrando fuerza. «No solo las que llevamos en el cuerpo, sino las que cargamos en el alma. A veces creemos que nos hacen débiles, pero en realidad, son las que nos dan forma». El hombre asintió lentamente, como si saboreara cada palabra. «Interesante. Muy interesante». A medida que la noche avanzaba, Clara comenzó a notar algo curioso. Aquellos que se acercaban a sus dibujos no eran solo expertos o críticos. También había personas comunes, gente que hablaba con suavidad y gestos de comprensión. Una mujer de mediana edad, con un pañuelo en la cabeza, le confesó que uno de sus dibujos le recordaba a los momentos más difíciles de su vida. Un joven tímido le agradeció por expresar algo que él nunca había podido poner en palabras. Fue en esos instantes cuando Clara entendió algo que nunca antes había considerado: su arte no era solo suyo. Era un puente, un espejo en el que otros podían reconocerse. Alejandro, mientras tanto, permanecía en segundo plano, observando cómo Clara se desenvolvía con una mezcla de orgullo y admiración. Cuando finalmente se acercó a ella, ya casi al final de la velada, su voz fue baja, como si no quisiera romper la magia del momento. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó. Clara, todavía con la mente agitada, negó con la cabeza. «No es nada del otro mundo. Solo dibujos». Alejandro soltó una breve risa. «Para ti, tal vez. Pero para esa mujer que acaba de hablar contigo, para el hombre que no podía dejar de mirar tu obra, es mucho más que eso. Has tocado algo en ellos, algo que quizás ni ellos mismos sabían que existía». Clara miró sus dibujos una vez más. Las líneas, las sombras, los pequeños detalles que antes parecían insignificantes ahora tenían un peso diferente. «Supongo que nunca lo había visto de esa manera». «Es porque nunca te habías permitido verlo», dijo Alejandro, con suavidad. «Hasta ahora». Esa noche, mientras caminaban por las calles de Madrid de regreso al café, Clara sintió algo que no había experimentado en años: paz. No era una felicidad efímera ni una euforia pasajera. Era una tranquilidad profunda, como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenecía. Antes de despedirse, Alejandro la miró con una intensidad que ella ya comenzaba a reconocer. «Esto es solo el principio, Clara. Lo sabes, ¿verdad?». Ella asintió, con una pequeña sonrisa. «Lo sé. Pero esta vez,
Estoy lista. La Plaza Mayor de Madrid estaba tranquila esa tarde, bañada por la luz dorada de un sol que comenzaba a descender. Clara y Alejandro estaban sentados en un banco de piedra, uno al lado del otro, sin decir palabra. Frente a ellos, un grupo de niños jugaba al fútbol y las risas llenaban el aire con una alegría despreocupada. Parecía el final perfecto para un día que había empezado con nervios y terminó en una revelación. Había pasado una semana desde la exposición. Desde entonces, Clara había recibido llamadas, correos, incluso una oferta de una galería en Barcelona. Pero ese día no hablaban de dibujos ni de futuros planes. La conversación había fluido de temas cotidianos, los sabores de los helados de la heladería cercana, las anécdotas de sus clientes favoritos en el café, y algún que otro comentario sobre la belleza del cielo de Madrid en primavera. Sin embargo, el silencio que ahora compartían no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo se da entre dos personas que han aprendido a entenderse más allá de las palabras. Clara miraba al suelo, trazando pequeños círculos con la punta de su zapato, mientras Alejandro observaba a los niños, con una sonrisa ligera en los labios. Finalmente, fue Clara quien rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, casi en un susurro. Alejandro la miró, sin sorpresa. Había esperado esa pregunta. ¿A qué te refieres? A todo esto. La exposición, tu apoyo, tus insistencias. Podrías haber hecho cualquier otra cosa con tu tiempo, pero elegiste ayudarme. ¿Por qué? Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte, como si las palabras estuvieran esperándolo ahí. Al principio, no lo entendía del todo, confesó. Pero creo que fue porque vi algo en ti que me recordó a mí mismo, o al menos a la persona que solía ser. Alguien que buscaba un propósito, un lugar al que pertenecer. Clara lo observó, sorprendida. Siempre había asumido que Alejandro tenía todo bajo control, que su vida era un mapa perfectamente trazado. ¿Y lo encontraste?, preguntó, más curiosa que incrédula. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos oscuros reflejando una sinceridad que la dejó sin aliento. Creo que lo estoy encontrando ahora. Contigo. El corazón de Clara dio un vuelco. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Durante tanto tiempo había estado convencida de que nadie podría verla realmente, de que su cicatriz y sus miedos eran barreras imposibles de atravesar. Y sin embargo, ahí estaba Alejandro, mirándola con una ternura que no pedía nada a cambio. No soy lo que esperabas, ¿verdad?, dijo ella, intentando aligerar el momento con una sonrisa tímida. No. Eres mucho más. Las palabras de Alejandro cayeron con un peso que Clara sintió en cada fibra de su ser. No era un cumplido superficial ni una frase bonita. Era verdad, dicha sin adornos, y eso la desarmó. De repente, los niños que jugaban frente a ellos gritaron de alegría, interrumpiendo el momento. Uno de ellos había marcado un gol, y su celebración resonaba en toda la plaza. Clara rió suavemente, agradecida por la interrupción que le dio un momento para recuperar el aliento. Siempre pensé que el amor era una distracción, dijo Alejandro, casi para sí mismo. Algo que complicaba más de lo que resolvía. Pero ahora no estoy tan seguro. Clara lo miró, con una mezcla de incredulidad y ternura. ¿Eso es tu forma de decir que estás enamorado de mí? Alejandro rió, una risa sincera que iluminó todo su rostro. Sí. Supongo que sí. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba cargado de promesas. Clara no respondió de inmediato, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía bajar la guardia, que podía permitirse creer en algo más grande que el miedo o la duda. Yo tampoco estoy tan segura de lo que siento, admitió, finalmente. Pero creo que quiero averiguarlo. Alejandro extendió su mano hacia ella, y Clara la tomó sin vacilar. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que ambos encontraron sorprendente. El sol siguió descendiendo, y la plaza se llenó de sombras suaves mientras el día daba paso a la noche. No necesitaban más palabras. En ese momento, en aquel banco de piedra, sabían que el amor no era algo que se encontrara, sino algo que se construía, paso a paso,
como los trazos de un dibujo que al final se convierte en algo hermoso. Y por primera vez, Clara no tuvo miedo de mirar hacia adelante. Gracias por verme. Suscríbete y sé feliz sin dinero.